Es el tiempo del año litúrgico final, esta última parte del año litúrgico. Nuestra experiencia inicia cuando aceptamos que Dios se hace hombre como nosotros. Es la Navidad, es indudablemente un acontecimiento mundial, ¿verdad? Es decir, esta alegría que se despierta porque queremos ver a Dios siempre. Después acompañamos a Jesús, al Hijo de Dios, lo reconocemos como como la salvación, ¿verdad? Dios Padre ofrece en Jesucristo un camino, y es el tiempo ordinario, ¿verdad? Acompañar a Jesús en su predicación, acompañar a Jesús en sanación, en la devolución al hombre de la dignidad que perdió por el pecado. Y reconocemos que al entregar a Jesús su voluntad, entrega su voluntad al Padre, al morir en una cruz despreciado, sin trono de rey y sin dignidad humana, entrega su voluntad. En la obediencia al Padre, Dios lo resucita entre los muertos. Y este tiempo que nosotros vivimos es el reconocer que por haber entregado su voluntad, Dios le devuelve todas las cosas. En Él está el gobierno verdadero. Cada persona, cada familia, cada ciudad que entrega su voluntad a Cristo alcanza un reino diferente. Es el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios no podemos expresarlo con palabras humanas porque no tiene ejército, no tiene dinero, no tiene poder humano. Pero el reino de Dios florece en una expresión humana. Donde quiera que el reino de Dios se planta como semilla, el reino de Dios florece como una realidad visible. No es visible, pero florece como una realidad visible. Hay paz, justicia y hay equilibrio. Entonces, donde se hace el reino de Dios, se rompen las barreras y hay comunión. Esta es la experiencia. ¿Quiénes participan del reino de Dios? Bueno, la imagen de hoy es la figura de un rey que invita a unas bodas. Es el banquete, la imagen que Jesús presenta para hablar de esta realidad que no se ve, la realidad espiritual, la presencia de Jesucristo resucitado. Dice, es como la de un rey que tiene poder y que invita a la boda de su hijo. Dice, esta es la experiencia humana, como una comparación. Compara el reino de Dios con una boda, con un banquete de bodas. La primera lectura nos dice, 500 años antes de Cristo se anunció que en Jerusalén iba a haber una montaña en donde se iba a invitar a todos para que comieran y compartieran lo mejor, el mejor vino, la mejor pan, la mejor comida, y se iban a acercar todos. 500 años después es en Jerusalén donde Jesucristo dice, tomen mi cuerpo y beban mi sangre para que tengan vida todos. Después de 1800 años, Jesús anuncia que la salvación no solamente es para los judíos, sino para todos. Y esta parábola indudablemente es un poco para los judíos que rechazan esta presencia espiritual del reino de Dios, no aceptar que no es un reino político, entonces rechazan a Jesús. Por ello la parábola, ¿verdad? Fueron invitados pero no quisieron venir. Indudablemente podemos ampliar esta parábola a todos aquellos que han recibido la invitación a participar en el banquete, pero no han querido venir. Han tenido una opción humana para ellos más importante y rechazaron la opción del banquete. En el libro del Apocalipsis se nos narra que Jesucristo es el esposo y que la iglesia es la novia. Esta es la imagen del libro del Apocalipsis, las bodas del Cordero, que se realiza según el libro del Apocalipsis. Ningún cristiano puede entender el libro del Apocalipsis si no es católico, porque todo está en torno al altar, a las velas y al candelabro. El banquete de bodas se realiza en cada Eucaristía. Cada vez que Cristo se ofrece a la iglesia, se da la unión mística de la boda espiritual. La unión del pueblo que hemos sido llamados para conocer a Cristo, será la boda de Cristo con su iglesia. Y la unión es juramental.
O sea, así como los esposos se juramentan. Ay, creo que a propósito tenemos unos que se acaban de juramentar. Este fin de semana, hace 2 semanas. Felicidades. Los nuevos esposos. ¿Qué le dijeron? ¿Para toda la vida? Sí. ¡Ay, qué valientes! Pues es el testimonio, es el signo que ustedes hicieron, es un servicio, porque anuncia el amor de Cristo con la iglesia. Así como ustedes se comprometieron en palabra, es un juramento, así es el juramento que nosotros hacemos cada vez que celebramos la misa. Es el juramento, tomen mi cuerpo y beban mi sangre y yo lo recibo. Entonces es un juramento. Por eso este juramento en la iglesia se da como un signo sagrado al que le llamamos en latín. La palabra juramento es sacramento. Es el signo sagrado a través del cual Cristo se entrega a la iglesia y nosotros nos entregamos a Cristo. Es la comunión. Por ello se rompen las barreras cada vez que se hace presente Jesucristo. El cuerpo de Cristo, así como el esposo pertenece a la esposa al esposo, el cuerpo de Cristo se hace presente en la historia. Dice el canto de los cursillistas, se hace presente en la historia, y este Cristo es el que rompe las barreras para que florezca el reino de Dios. El reino de Dios florece no porque las personas no tengamos la capacidad sin pertenecer a la iglesia. Sí, tenemos la capacidad, pero no nos podemos dar. Estamos divididos. Había escuelas, había hospitales, pero no se podían compartir porque había división. No es hasta que el reino de Dios florece en las comunidades cristianas donde se puede ir más allá de las fronteras y hay escuelas para todos, empieza a haber una comunión que ha crecido hasta nuestros días, iniciando en una misa. Es en una misa donde el rey Carlomagno se consagra como emperador del imperio franco, y entonces recibe la visión espiritual de fundar escuelas. Quiere que su pueblo, el pueblo al que él sirve, los franceses, tengan cultura, y empieza a darles escuelas que empiezan a florecer hasta convertirse en universidades. Las universidades se comparten en Europa y empiezan a extenderse por todo el mundo. Hoy el modelo está tomado de un fruto de vida cristiana, el compartir la comunión de la educación, de la cultura. Lo mismo sucedió con los hospitales. Había medicina, muchos siglos ya había medicina, pero no se podía compartir. Había división, la tenían unos y no se la podían dar a otros. Había guerra y enemistad. Cuando florece el reino de Dios, lo que nosotros conocemos visiblemente como la civilización cristiana, empieza a haber una comunión de bienes espirituales, hermandad, y entonces puede haber comunión de bienes materiales, ¿verdad? Aquello que nosotros compartimos y conocemos. Lo mismo sucede en una familia. Todos tienen la capacidad de encontrarse, pero no pueden hacerlo porque divididos empiezan a tener resentimiento, rencor unos con otros. El reino de Dios comienza en el perdón. Es el perdón de Dios que podemos llevar para poder perdonar a quien con quien convivimos, porque es nuestra realidad humana. No sé ustedes si batallan consigo mismos, pero yo batallo para comunicarme, yo batallo para hacer las cosas, y de repente veo que las cosas se dan por gracia, ¿verdad? A pesar de mis errores, se dan por gracia. Es el reino de Dios, florece en donde se ha habido una consagración. Pues esta experiencia es la experiencia, muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Aquellos que hemos recibido la vestimenta para participar en las bodas del Cordero, el bautismo con una vestimenta exterior blanco, queremos significar lo que sucede, que es la transformación espiritual para podernos presentar delante del altar de Dios, el hacer el juramento y poder vivir la experiencia del encuentro. Es el inicio del reino de Dios, es aquí la semilla del verbo que se esparce por todo el mundo. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.